hoy entramos a la segunda parte de este tema, la naturaleza pecaminosa. Hoy vamos a hablar de la naturaleza pecaminosa, segunda parte. Es importante, hermanos, que analicemos nuestra realidad espiritual y física para poder vivir una vida cristiana victoriosa. El principio para una vida cristiana es arrepentirse. No puede haber arrepentimiento ni cambio de vida si primero no reconocemos nuestra condición y aceptamos nuestros hechos. El hecho de que soy pecador. Una vez que acepto mi culpabilidad por el pecado o mis errores, viene lentamente la perfección. Pero esto se logra mediante el arrepentimiento. Ahora bien, cuando nos arrepentimos, sentimos tristeza por lo que hemos hecho. Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Quiere decir que cuando tú te sientes culpable, te sientes triste. Y cuando te sientes triste, es porque te has arrepentido. La culpa y la perfección. Frente a esta verdad debemos formular una pregunta. ¿Cómo lograr la perfección frente al ser y cómo someter nuestros miembros a la voluntad del Espíritu? En nuestra vida descubrimos que somos imperfectos. Y en la medida que aprendemos la palabra de Dios, la cual es como espejo, va revelando nuestras bajezas y nuestras miserias. La perfección es un proceso paulatino. A esto le llamamos teológicamente regeneración. Santiago 1 del 23 al 24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Cuando leemos la palabra, esta se va implantando en nosotros. La solución al frustrarnos en tal caso radica en tener una paternidad espiritual por parte de alguien que me guíe y me enseñe la palabra implantada, o sea, impuesta en mi vida. Y esto lo tiene que hacer con toda autoridad, exhortándome y reprendiéndome en mis errores. Como dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y después dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. De mi parte, debo tener un corazón sincero y reconocer mis debilidades y fortaleza. Esa es la clave de la victoria espiritual. Algunos, al descubrir su imperfección, adoptan actitudes negativas y evasivas, dando rienda suelta a otro tipo de pecados, como es pecados de muerte, que es sumergiéndose en el pantano del cual salieron y reincidiendo, como dice segunda de Pedro 2:21-22, porque mejor le hubiere no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La Biblia enseña que Satanás es el padre de la mentira. El diablo es un padre de mentira y engañador desde el principio. Nos hace creer estos defectos y debilidades de naturaleza, haciendo ver que yo no sirvo para nada. El diablo alimenta en nosotros esa flaqueza. Pone trampas en el camino a fin de arraigar en mi mente lo que llamamos el complejo de culpa, que me lleva a la frustración y que me lleva también al negativismo. Por ende, cometo pecados deliberados.
Vemos la mancha del pecado frente al espejo de la santidad de Dios. Y como Adán en el paraíso, nos escondemos, ignorando que siempre nos ve. ¿Por qué no pararnos frente a ese espejo y en vez de escondernos o escapar agobiado del complejo de culpa de nuestra inmundicia frente a la santidad de Dios, no miramos su misericordia, gracia y perdón por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? La Biblia muestra a los hombres de Dios con sus debilidades, no esconde nuestros errores, no esconde las fallas de los reyes y de los hombres de Dios. La Biblia no encubre nada, como lo hace la historia humana de los grandes héroes nacionales que nunca ponen sus defectos, sino sus virtudes. Por ejemplo, la Biblia nos presenta a un rey David que respetaba al malvado rey Saúl, el cual quería su muerte. Vemos a un David que adulteró y mandó a matar a su capitán Urías para quedarse con su mujer. Un David que pecó, pero en su corazón deseaba obedecer a Dios, y cuando fue confrontado con su pecado por el profeta Natán, en vez de encerrarse en un complejo de culpa y seguir en el camino de la perversión, David se humilló y clamó diciendo: pequé contra Jehová, y Dios opera en él el perdón. El Señor conocía la naturaleza pecaminosa de David, como conoce también la tuya y la mía, pero él miraba su corazón noble. David actuaba mal porque su mente engendró pensamientos inicuos, y aunque en su corazón quería hacer el bien, en su carne moraba el mal. David pecó deliberadamente al mandar a matar a Urías para quedarse con su mujer. Pero en el fondo de su corazón estaba latente el amor y el temor a Jehová. Esta experiencia debe mostrarnos que Dios pasa por alto a veces nuestras iniquidades, si al pecar nos humillamos y reconocemos nuestros errores. Debemos superar esos lados vulnerables de la naturaleza humana, sabiendo que el Señor nos ayuda por su espíritu en nuestras debilidades. Debemos lentamente ir superando nuestros errores y eliminarlos mediante la redención al señorío de Cristo. Necesitamos hoy más que nunca esa sensibilidad espiritual para poder descubrir esas zorras pequeñas que dañan la viña, dañan nuestras vidas, y poder iniciar la superación por los errores sin complejo de culpa y con ánimo presto para buscar el perdón y la misericordia de Dios. Debemos entender que somos humanos y que nadie es impecable. Todos fallamos. Solo Jesús fue perfecto. Por lo cual, tenemos que aceptar la lucha contra el pecado que mora en nuestros miembros y cazar las zorras pequeñas que, como dice Cantares 2:15, echan a perder la viña. ¿Cuál es la meta del cristiano? Ser perfectos. ¿Sí? Somos pecadores. Cada día vivimos en Cristo buscando esa meta propuesta por Dios, ser perfecto, como nos manda Filipenses 3:12-14. Y para ser perfecto tenemos que luchar contra el pecado en todas las áreas. Si fallamos alguna vez por debilidad o deliberadamente, la Biblia nos ofrece perdón. En 1 de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos cuidado. No tomemos el perdón y la confesión como excusa para seguir siempre cometiendo las mismas faltas de forma deliberada. Luchemos. Luchemos para que haya un verdadero arrepentimiento que va mucho más allá de una emoción.
cuando nos arrepentimos, verdaderamente también actuaremos diferente. Si alguien pecare, pero en su corazón está el deseo de no hacerlo, el perdón lo va a alcanzar. Pero aquel que endurece su corazón y persiste alevosamente en lo mismo, es reo de juicio. Por lo cual, no hay que arrepentirse, porque no hubo un arrepentimiento verdadero. Tristemente, hemos estado formando en nosotros a través de los años neuronas y pensamientos negativos de experiencias e imágenes que producen hábitos y costumbres que hemos adquirido desde que éramos niños. Y esto nos afecta. Todo lo que vivimos se imprime en nosotros y forma un carácter y una conducta que es el producto de muchos años de una vida viciada. ¿Cómo podemos esperar que rectifiquemos rápidamente algo que está impreso en nuestra neurona a través de muchos años? Es ahí donde el Espíritu Santo tiene que trabajar. Porque tenemos la herencia pecaminosa de nuestros padres. Querramos o no aceptarlo, heredamos vicios y malas costumbres del pasado que fueron transmitidas de generación en generación, procedente de nuestros padres, como lo enseña San Pedro en el capítulo, el primero de San Pedro en capítulo 1, versículos 18 y 19, cuando dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Los sueños negativos, las relaciones incorrectas, las palabras soeces y otras tantas cosas más que tenemos irán evolucionando en la medida en que nos llenemos del conocimiento del Hijo de Dios y crezcamos en la obediencia y sujeción a la palabra. Es el conocimiento pleno de Dios el que nos va a llevar a la perfección. Por lo tanto, debemos superarnos cada día, pero no olvidemos que la meta es mucho más alta, que por muy santo que seamos, siempre seguiremos siendo carne y por lo tanto estaremos expuestos al pecado si nos descuidamos. Lo importante es decir, como San Pablo: en apuros, mas no desesperado, derribados, pero no destruidos. Y por lo tanto, revistámonos del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, el cual se va renovando hasta alcanzar el conocimiento pleno, como dice Colosenses 3:10. Hemos visto cómo la naturaleza humana es frágil, que no podremos alcanzar la perfección de una manera plena, que tenemos lucha constante, que somos débiles, que estamos expuestos al pecado y que tenemos que mantenernos firmes y luchando cada día, a cada instante, para poder perseverar en el Señor. Así que si sufres y tienes penalidad y tentaciones, lucha, que algún día serás vencedor, principalmente cuando alcance el momento glorioso en que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Gracias por habernos acompañado en este interesante tema, las dos naturalezas del ser humano. Cualquier asunto que quiera tratar o pregunta que me quiera hacer, puede ponerse en contacto con mariofumero@hotmail.com.